Sesión número 9 de Romanos. Y estamos viendo la parte de Romanos 3 27 al 31. Bueno, Pablo en la sección anterior, acaba de mostrar el verdadero evangelio y conoce las preguntas que se estarían haciendo. Entonces, claro, él podía haber perfectamente pasado y entonces todas estas preguntas que se están haciendo no tendrían respuesta, pero digamos que aquí el recurso que utiliza Pablo es, sabe las preguntas que se van a hacer los oyentes de la carta cuando está diciendo esto, ¿verdad? Sobre todo aquellos que todavía están en una posición en las que no entienden el Evangelio y están hechos un lío y la ley, las obras, el antiguo pacto, todo esto, ¿verdad? Judíos, por una parte, que eran conocedores de todo esto, gentiles que sin tener ni idea de lo que era el antiguo pacto y la ley y todo esto, y se encuentran que ahora son aptos para entrar a formar parte de la salvación del Dios verdadero, que antes eran excluidos. Entonces sabe las preguntas y entonces utiliza este recurso de hacer las preguntas, ¿verdad? Y contestarlas. Es como una conversación directa. Él hace la pregunta que se harían y luego las contesta. Entonces, la primera es, ¿dónde pues está la jactancia? Es una palabra muy interesante a meditar sobre ella. Jactancia. ¿Qué es esto de jactancia? La jactancia es un pecado común en los seres humanos. Muestra el orgullo que dirige a la humanidad. Nuestra paradójica tendencia como humanos finitos, débiles y pecaminosos, tiende al concepto de tener un demasiado elevado de nuestro concepto. Creemos que podemos llegar, lo que la serpiente le dijo a Eva, serás como Dios. Y esa naturaleza que está intrínseca en el humano es jactancia. Juan, en primera de Juan 2:16, lo llama la vanagloria, vanagloriarse. Jactarse, él lo llama vanagloriarse. En la versión internacional es la arrogancia. También, arrogancia tiene que ver con esta jactancia. Básicamente, 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, aquí estaría la jactancia, no provienen del Padre, sino del mundo. La jactancia afecta, o sea, ese pecado de jactancia, esa tendencia a querer ser importante, el hombre, el humano, eh, afecta a nuestra relación con Dios en dos maneras muy peligrosas. La primera desvía nuestra adoración. Cuando una persona piensa que él está haciendo porque le ha dado poder Dios, está desviando la adoración a lo que realmente tendría que ser parte de Dios para lo estoy haciendo yo. Esos son los que, por ejemplo, oran por una persona y de repente esa persona se sana, se jacta, como diciendo, me ha usado, sabe que es el Dios quien la ha sanado, pero me ha usado. Y entonces esa jactancia lo que sucede es que desvía, ya no hay una profunda adoración hacia Él, el corazón y la mente nos lleva a vanagloriarnos nosotros. ¿Veis? Entonces, es un orgullo, es una vanagloria que se ve en el cristiano. Es una vanagloria que hace que el cristiano se sienta que es mejor, que es más, cuando en realidad, ya no lo ha dicho anteriormente Pablo, no hay ni un justo. Ningún justo por su propia cuenta. Si yo soy justo, no porque me haya dado poder para ser justo, no, yo soy como todos los demás, pero ahora en Cristo, Él me justifica. Yo tenía que haber pagado lo que pagó Cristo, pero Cristo lo pagó por mí. Entonces, no soy yo, no es algo que me transforme. Los cristianos
los creyentes, vamos a utilizar esta palabra para los que están en ir en dirección a Cristo y todavía no son cristianos, los creyentes, ¿verdad? Creen que Dios les transforma el corazón para que cada vez sean mejores y entonces esto produce jactancia. Entonces, la jactancia desvía nuestra adoración. Vemos en las canciones, ¿verdad? Que preparan estos salmistas, estas personas que preparan alabanza, que hay una importancia, a lo mejor no es una importancia sublime, ponemos a Dios sobre encima de nosotros, pero vemos que hay una importancia, Él murió por mí, Él, o sea, todo el yo, y entonces esta jactancia está quitándole gloria. Si yo digo, ay, el 99% de gloria es él, pero el uno yo ya le estoy quitando gloria a él, porque yo me estoy... Y es más, la verdad es que el hombre se quita, se da más gloria del 1%, ¿no? En ese sentido. Creer que la salvación es porque he creído es jactancia. Creer que soy salvo porque me he arrepentido es jactancia. Y si os dais cuenta, todos tienden a hacer a obras. La gente dice, no, es por gracia, no es por obras, pero sin embargo piensan que por creer son salvos. Entonces aquí diría Pablo, entonces me vas a decir que no hay que creer. Haría la pregunta porque es lo que normalmente... No, no, claro que hay que creer. Por eso son creyentes. Pero no esa fe, no ese creer te hace propiedad de la salvación. No es tuyo. Tú no puedes. Tú estás muerto. Eres pecador. No puedes alcanzar. Claro que tienes que creer porque es lo único que te puede salvar. Pero no eres tu fe la que te salva. Es Cristo. ¿Ok? Porque si no, se produce en mí jactancia. Yo una vez había una hermana que estaba yendo a una iglesia, ya dejó de ir a esa iglesia, que le decía el pastor, mira, la salvación es 50-50. 50% lo ha hecho Cristo, el otro 50% lo que tenemos que hacer nosotros. Y se lo decía el pastor públicamente. Yo digo, dile que lo escriba, que lo apunte, que lo firme, y luego vamos a ir a él y le vamos a explicar que eso es una barbaridad. Eso es quitarle la gloria a Dios para poner la gloria al hombre. Esto existe y están en las iglesias y a lo mejor no te lo dicen, pero la jactancia es esto. Desvían la adoración de Dios a nosotros. El otro peligro está en el hecho de que los logros de que somos tentados a jactarnos son muy inconscientes e imperfectos. Lo voy a explicar. Cuando las cosas van bien y nos sentimos encantados que le hemos conocido a Cristo, ¿verdad? Y nos van bien, es fácil poner la confianza en nosotros mismos. Sin embargo, es inevitable que cuando lleguen los tiempos malos, las dificultades, si nuestra confianza está en nosotros mismos, no tendremos ningún fundamento sobre el que sostenernos. Dios me da poder para yo poder controlar el pecado. Esto es una trampa del corazón. Al principio, las personas que reciben el llamado, su corazón lo que hace es que no se pone de forma en contra, porque sabe que si se pone en contra, van a seguir tratando con esa persona para mostrarle que no puede llegar al Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace? El corazón automáticamente como que salía, como diciendo, y ahora crees, ahora ya eres salvo, ahora ya eres fantástico. Entonces esa persona empieza a tener en los primeros meses cambios radicales. Dejan de fumar, dejan de decir tacos, dejan de hacer cosas. ¡Wow! Dios me ha transformado. Entonces, esa transformación les da la confianza. Pero eso también es jactancia, porque el enemigo, el corazón, cuando quiere, dice, ahora te quito eso, y ahora mismo te apetece otra vez fumar, te apetece otra vez decir palabrotas, te apetece otra vez, y entonces la persona que ya no tiene la fuerza, porque antes no es que tuviera fuerza, sino que simplemente su corazón no estaba poniendo resistencia, ahora se encuentra con que no tiene en dónde agarrarse.
¿Por qué? Porque se había agarrado en su jactancia. Había agarrado en su poder, que no era su poder, era simplemente una falsa resistencia inútil que había hecho el corazón para llegar. Es el tío Ivo que yo llamo, ¿no? Arriba, gloria a Dios. Abajo, por favor, orar por mí. Arriba, gloria a Dios. Abajo, por favor, orar por mí. Que es la vida del cristiano constantemente. Cuando estoy arriba es el poder de Dios, gloria a Dios, hermano, todo lo puedo en Cristo. Cuando estoy abajo estoy hecho polvo. Y no tengo ningún recurso ni nada que poder. Lo único que puedo hacer es orar por mí porque yo no sé qué pasa, Dios me ha olvidado, yo no sé por qué y tal. No, el problema es que te estás confiando en tu corazón y estás confiando en esa vanagloria, en esa jactancia. Todos esos dos peligros se producen. La jactancia es muy sutil. En ocasiones no podemos percibirla. Cuando nos esforzamos en hacer la voluntad de Dios o nos resistimos a no hacer algo, ¿verdad?, que sabemos que desagrada a Dios, es muy fácil jactarnos. Es muy fácil decir, qué bien, no he mentido, he dicho la verdad. Cuidado, porque todo esto lo utiliza, digamos, esta naturaleza que tenemos, que no porque estamos en Cristo la dejamos de tener, seguimos teniendo esta naturaleza, nos sigue acompañando esta naturaleza y tenemos que detectarla. Porque cuando la detectamos, toda la gloria, toda la honra se la lleva a él. Esto es como cuando habláis, ¿verdad? Que ya me gusta oíros que todo Cristo, todo Cristo, todo Cristo, todo Cristo, no yo nada. Yo no soy obediente. Soy obediente porque Cristo me permite ser obediente. Soy obediente porque Cristo me sujeta a este corazón desobediente. Soy obediente por la gloria de Él, no porque yo no puedo. Ahora dependo absolutamente. Entonces, digo, es muy importante este aspecto, porque si tú empiezas a jactarte, esa jactancia, ese corazón, ese pensamiento, te va a llevar a un sitio y luego donde te va a meter luego el palo, porque ese es el fundamento del corazón. Llevarte a un sitio para luego, pum, caigas y después condenar. ¿Habéis oído de que Satanás es el condenador, el que está constantemente, ¿verdad?, condenando y esto lo hace que fallemos, que tropecemos, que erremos. ¿Para qué? Para luego traer condenación y traer... cuando en realidad, si estamos en Cristo, nada nos puede separar de Él y eso Él también lo sabe. Pero hay muchos cristianos que no, que todavía están inmaduros, que están todavía dirigidos por su corazón, que esto produce mucho dolor en su vida y en la gente que les rodea, porque siempre el pecado trae consecuencias. No de salvación, porque ya estamos salvos en él, pero trae consecuencias, trae dolor, trae, ¿verdad? Y no queremos ser útiles para el Señor. Entonces, Pablo dice, ¿dónde pues está la jactancia? Mira, no hay cabida para la jactancia. Nada es por parte nuestra. Queda excluida, dice en el Romanos 3:27b. Puesto que el poder para salvación está solamente en la cruz de Cristo, el hombre no tiene motivo alguno para felicitarse o sentirse satisfecho consigo mismo, menos para autoexaltarse con esa actitud que se ha venido divulgando tan ampliamente como si fuera una enseñanza del Evangelio. Es que Dios me ha salvado. ¿Y eso qué tiene que ver para que te jactes? Eso es para que le des la gloria, porque esa salvación es en Él. Él se glorifica. No, tú eres un beneficiario que sí tienes que estar dando gracias porque ni te lo mereces, pero no para jactarse. ¿Ok? Entonces queda totalmente excluida. ¿Por cuál ley? Preguntarían, ¿no? ¡Ey, sí, me estás diciendo que, pero ¿por cuál ley? Por la de las obras. Es decir, no me jacto, pero ¿cuál ley es la que me estaba hablando de eso? La de las obras. Dice, sino por la ley de la fe. Esto es lo que estaba intentando explicar Camilo, que lo ha dicho muy bien y que
Pues lo ponemos ahora aquí para que grabe, ¿no? Un poco esto. La ley de la fe. No es la ley de Moisés, no es la ley de... No, es la ley de la fe. Pero, cuidado, hay que tener en cuenta de que no está hablando de nuestra fe. Está hablando de Cristo, la ley de Cristo. Es decir, Cristo produjo esta ley. Mira, tú tienes que morir porque eres pecador y nada puedes hacer. Pero ¿sabes una cosa? Yo voy a pagar por ti. Yo voy a pagar lo que tú tienes que pagar por ti. ¿Para qué? Para que tu pecado, para que la justicia se cubra en mí. Esta es la ley de él. No es mi ley. Él lo hace por amor, no lo hace porque yo lo merezca, no lo hace porque yo le exija, yo no lo hace porque yo crea en él, lo hace por el amor. Es decir, mira, yo sé, soy consciente que tú no puedes salvarte. Por eso yo doy mi vida, para que tú te puedas salvar. Pero no porque tú quieras y creas, porque yo quiero y creo. Es mi ley y te salvas por mi ley, la ley mía. Entonces, por eso la ley de la fe hay que tener cuidado porque la gente otra vez vuelve a, yo creo, esa es la ley de la que yo creo. No, no. Mira, si no puede ser con la ley, es decir, no puedes cumplir la ley, por más que lo intentes, porque si pudieras cumplir la ley, no hay problema, no tendrías que utilizar a Jesucristo, ni tendrías que, pero no puedes, si no puedes con la ley, si no puedes salvarte con las obras, ¿por qué te vas a salvar por la fe? ¿Eso qué es? Si no son obras y si no son ley tuya. No, no tiene nada que ver con nosotros. Esto tiene que ver otra vez, sale de él y parte de él. Entonces, luego dice, concluimos. Ya está diciendo, mira, vamos a concluir este tema, ¿vale? Pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Punto. No puede hacer nada el hombre. La paga del pecado es muerte. La ley, si la cumple es bendición, si la incumple es maldición. No te puedes justificar por la ley, no te puedes, ¿no? El hombre es justificado por fe. Y vuelvo a decir, no se trata de nuestra fe. Y ya lo hemos visto antes, luego lo vamos a ver, lo vimos en la clase pasada, pero luego lo vamos a repasar para los que no vinieron. ¿Es Dios ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. En esta pregunta, Pablo nos muestra su interés por mostrar a los judíos nuevamente que no tenían ningún privilegio por ser judíos. Claro, en el contexto en el que está la carta, el religioso, el que creía que era salvo porque creía, era el judío. El judío cree en Dios. El judío nace y es criado y es educado bajo la existencia de Dios. Es muy difícil que un judío, ¿verdad? Con toda la educación, con todo lo que sea, no crea en Dios, ¿no? ¿Cómo va a creer en Dios? Pero no por creer en Dios es salvo, y es lo que está hablando esto. No porque seas judío, es también Dios los gentiles. Entonces, bueno, siempre tenemos que ver este papel en Romanos, que en el contexto es lo que había en esa época. En nuestro contexto, lo que hay ahora son creyentes y no creyentes. Las iglesias están llenas de creyentes y no creyentes. Y en algunas hay algún cristiano. Digo, porque si no, daros un repaso a las 7 iglesias del Apocalipsis, que ahí te muestra cómo van a estar en la época en la que va a venir Cristo, los 7 años. Se libran dos. De 7, 2 se libran. Hay algunas que no hay ni un cristiano. Hay otras que hay alguno. Sinagoga de Satanás, llama algunas. ¿Ok? Entonces,
Cuando habla de judíos, aquí tenemos que darnos cuenta que está hablando de qué. Está hablando de religiosos. Personas que creen que por lo que creen alcanzan. No, mira, ya lo ha dicho Pablo. Ni judíos, ni gentiles, todos estamos en el mismo paquete. No, nosotros, nuestra naturaleza, ninguno por nuestra naturaleza va a llegar. Es Cristo quien nos salva. ¿Cómo nos salva? No porque a lotería, no porque Él diga este en otro, no. Nos salva, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, la palabra, trabaja en nosotros para darnos cuenta de lo que somos y para hacernos creer lo que Él hizo. Cuando estamos preparados por la palabra, Él nos salva. ¿Okay? Ahí nos escoge. Entonces, tomémoslo. Siempre que habla de judíos, tomemos, porque sigue habiendo judíos, ¿eh? Sigue habiendo y muchos, y vemos, y alguna vez nos encontramos con algunos y notamos ese carácter de, es que soy judío, ¿qué vas a decirme a mí? Si yo soy judío, porque ha nacido judío, macho, tiene más... Pero este carácter también lo encuentras en los religiosos. Y yo no voy a hablar de, mira, un testigo de Jehová cree que es salvo, bueno, cree que tiene la verdad. Un mormón cree, porque si no dejaría de serlo. Un católico, un evangélico, un musulmán, un ateo, todos en su creencia de creer, creen que tienen la realidad, porque si no lo creyeran irían a otro lado a buscarlo. Habla de estos. En este caso, de los que creen que son salvos mediante de creer, ¿no? En este caso, estaban en la iglesia, con lo cual era una iglesia cristiana, la romana, y estaban creyendo en Jesucristo, aparte de creer otras cosas. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Después de aclarar que Dios condena a todos los hombres, tanto judíos como gentiles, por la ley, por su pecado, ahora aclara que por la fe de Jesucristo justificará a todos, judíos como gentiles, los que están bajo el pacto y los que están excluidos, ¿verdad?, de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, y aquí va a empezar un tema nuevo, pero que está puesto dentro de este capítulo. Podríamos haberlo puesto perfectamente para la semana que viene, que va a empezar a tratar esto con Abraham y otro tipo de cosas, pero dice, luego por la fe invalidamos la ley. Vale, esto es lo que sucede cuando nosotros hablamos con alguien que tiene una idea y de repente le quitan la idea y le empiezan a surgir cosas que no hemos dicho. ¿Cuántas veces hablamos? No, la salvación se pierde. Y te dicen, entonces se puede pecar. ¿Quién ha dicho que se pueda pecar libremente? Simplemente estamos hablando de que la salvación no se pierde. Quien está salvo ya no se pierde. Entonces podemos pecar, pero ¿quién está? ¿Tú estás diciendo que yo puedo pecar y no me voy a salvar y me voy a seguir salvando? No. Entonces, esto es un poco, estamos hablando, dice, bueno, si entonces la ley no, si por la ley no me salvo y la ley, pasamos de la ley, que tan incómoda es, ¿verdad? Porque la ley me está constantemente, luego por la fe invalidamos la ley. Y dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La siguiente pregunta que Pablo sabía que harían sus lectores era, luego por la fe invalidamos la ley. Si los hombres nunca han, los hombres nunca se han salvado por la ley, ¿verdad? Nunca se han salvado por la ley. Ni en el Antiguo Testamento, ni ahora, no podían cumplir la ley nadie. En el Antiguo Testamento, entonces dicen, pues entonces, como era la ley el antiguo pacto, entonces no se ha salvado nadie. No, mentira. La gracia estuvo desde Adán y Eva. La gente tenía la ley para mostrar que eran pecadores que no podían alcanzar, para que esperaran al Mesías. Todos aquellos que se daban cuenta de que la fe, o sea, que no podían la ley por la ley cumplir,
que necesitaban ser salvados, que no podían salvarse por sí mismos, los que llegaban a ese entendimiento y esperaban al Mesías, eran salvos. Ahora eso les hacía no cumplir la ley, no. Ellos intentaban, pero se daban cuenta que no podían, que su naturaleza era débil y que por más que lo intentaban no podían. Y por eso Dios, aparte de la ley, les puso el sacrificio. ¿Para qué? Para que tuvieran esperanza y esperaran ese sacrificio, ese Mesías, que les iba a ayudar. Todos creían que lo iban a ver. Por eso Hebreos 11 dice que todos, aunque querían verlo, no la vieron, proveyendo para nosotros algo mejor, porque nosotros, bueno, no lo hemos visto, pero ya lo tenemos, ya pasó, ya está testificado de que ya fue pagado, que Cristo vino, pagó, resucitó. Pero estos no, estos tenían que creer que iba a venir alguien para salvarles. No sabían cómo, porque estaba oculto, no tenían el Espíritu Santo que les revelara cómo iba a ser, pero tenían esa esperanza. No, yo no me puedo salvar por la ley, mira que lo intento, mira que puedo, pero sigo siendo pecador. Entonces, claro. Entonces, la ley nunca fue para salvación, porque no salvó a nadie. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera? Dice, en ninguna manera, sino que confirma la ley. Dice, la ley nunca fue un medio para la salvación, esto fue una mala interpretación de los que recibieron la ley. Ni antes ni ahora la ley puede salvar. Ahora, la salvación por la fe de Cristo confirma la ley en tres maneras. Podamos ver, seguro que también hay más, pero bueno, tres maneras vamos a ver. La primera, la cruz fue el pago que establece la ley por el pecado. ¿Qué dice la ley? La paga del pecado es muerte. El que incumple la ley, aunque sea un poquito, muera. Entonces, la cruz, ¿qué está? Cumpliendo la ley. En esta parte, claro, estaba cumpliendo la ley en un inocente, pero que es como los sacrificios, ¿verdad? ¿Qué culpa tenía el pobre corderito, la cabra o la paloma? Ninguno, pero cubría. Le bastaba a Dios la sangre de ese inocente para cubrir la de los pecadores. Entonces, la ley en la cruz se está haciendo visible. Es decir, fue el pago que la ley estaba obligando, ¿verdad? Por el pecado. Segundo, la cruz establece la ley al ser el modo de llevar a los hombres a creer en Jesucristo. Es decir, al no poder cumplir la ley, al no poder salvarme por la ley, al darme cuenta de que yo no puedo y me desespero, esta ley me está llevando como a Él, para que Él sea el medio por el que yo me salvo. Entonces, ¿está afectando a la ley en ese sentido? Claro, es el ayo. Luego va a estar explicando más adelante, el que lleva, el que dirige, la ley dirige a Jesucristo. Y en tercero, la cruz establece la ley al proveer a los creyentes el potencial para cumplirla. Es decir, al morir Cristo en la cruz y pagar por el pecado y resucitar, ahora a los que estamos en Cristo cumplimos la ley. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos justificados por el que ha cumplido la ley. Con lo cual, nosotros ahora en él cumplimos la ley. Entonces podemos pecar otra vez la esa. No, es que ahora en él no pecamos. Los que permanecen en él no tienen pecado. ¿Cuándo tenemos pecado? Cuando dejamos cuando en alguna, yo digo, Él suelta para que nosotros caigamos y veamos nuestra naturaleza, pero aún ese pecado también está pagado. Pero claramente quien está en Cristo no permanece en el pecado, no practica el pecado, no está preso del pecado, ya está libre del pecado, con lo cual en él la fe que trae la salvación, ¿verdad? Nos da el poder, el Espíritu Santo, ¿para qué? Para librarnos del dominio del pecado. Entonces, se cumple la ley, ¿verdad?
Eh, Romanos 8 lo va a explicar mucho más profundo, pero yo lo he traído hoy para que veáis esto más ampliamente, sobre todo el tercero, ¿verdad? Dice, porque, estoy leyendo Romanos 8, 3, 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ahí nosotros en Cristo tenemos poder para poder totalmente estar fuera del pecado. ¿Que cometemos errores? Por supuesto. Seguimos en esta naturaleza humana y mientras que estemos en esta naturaleza humana, vamos a seguir cometiendo errores, pero no los cometemos conscientemente, no los cometemos porque nos apetezca convencerlos, simplemente porque Dios, que es el dueño de nuestra vida, nos suelta para que nos demos cuenta de nuestra naturaleza y que todavía dependemos absolutamente de Él en este cuerpo de carne que es totalmente débil y pecaminoso. Amén. Entonces, bueno, hasta aquí y ahora